Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino de noticias y especulaciones que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hoy vamos a desentrañar el misterio, o al menos intentarlo, detrás de una noticia que ha puesto a muchos de los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel de cabeza. Sí, como ya habrán imaginado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin preocupado por Hande y vamos a intentar descubrir la verdad al descubierto. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de detalles, análisis y por supuesto mucha pasión por el mundo del espectáculo. Antes de sumergirnos en todo esto, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. El título dice mucho, ¿verdad? Kerem Bürsin preocupado por Hande, la verdad al descubierto. Esta frase por sí sola, ya evoca un montón de preguntas. ¿De dónde surge esta preocupación? ¿Hay algo realmente grave sucediendo con Hande? ¿O es solo un rumor más, una especulación que crece en las redes sociales? La verdad es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un imán para los medios y los fans. Desde que compartieron pantalla en Senkalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan magnética, que muchos apostaron desde el principio a que su conexión trascendía la ficción. Y efectivamente así fue. Su relación se convirtió en una de las más mediáticas y seguidas en Turquía y más allá de sus fronteras. Lo que sucedió después es historia conocida. Compartieron momentos, viajes, muestras de afecto que parecían confirmar lo que todos esperaban. Sin embargo, la vida en el ojo público no es fácil, y menos cuando se trata de dos figuras tan prominentes. Con el tiempo los rumores de separación comenzaron a circular, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos en su momento, las señales, o la ausencia de ellas, parecían hablar por sí solas. Y es aquí donde entra el título de nuestro vídeo. Recientemente hemos visto indicios, comentarios e incluso algunas publicaciones en redes sociales que sugieren una posible preocupación por parte de Kerem hacia Hande. No se trata de una preocupación romántica en el sentido de que estén juntos nuevamente, al menos no hay nada confirmado al respecto. Más bien parece ser una preocupación desde un plano de amistad, de cuidado mutuo entre dos personas que compartieron una historia importante y que, al parecer, mantienen un vínculo de respeto y afecto. Para entender de dónde viene esta aparente preocupación, debemos contextualizar. Hande Erçel ha estado un poco más reservada últimamente en cuanto a su vida personal y profesional, y en el mundo de las redes sociales, a veces, la ausencia de actividad puede generar todo tipo de especulaciones. A esto se suma el hecho de que Hande ha estado dedicando tiempo a su familia, especialmente a su sobrina, la pequeña Aylin Mavi, quien ha pasado por momentos delicados de salud. Es en estos momentos de vulnerabilidad, tanto para ella como para su familia, donde la verdadera amistad y el apoyo se ponen a prueba. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que Kerem Bürsin está preocupado por Hande? Principalmente se basa en observaciones y comentarios que han hecho algunos fans y medios locales. Se ha visto a Kerem interactuando de manera sutil en las redes sociales, dando me gusta a publicaciones de Hande o de su familia, o comentando de forma escueta pero significativa. Estos gestos, aunque pequeños para los seguidores más acérrimos, son suficientes para interpretar una conexión que persiste. Además, y esto es crucial, los medios turcos, que siempre están al acecho de cualquier novedad sobre estas dos estrellas, han reportado la posibilidad de que Kerem esté al tanto de la situación familiar de Hande y que, de alguna manera, le haya hecho llegar su apoyo. Sin embargo, es importante ser cautos con esta información. En el mundo del entretenimiento, los rumores pueden magnificarse y distorsionarse fácilmente. Lo que para algunos es una simple muestra de amistad, para otros se convierte en una gran historia de reconciliación o de un amor no correspondido. Analicemos un poco más a fondo. Cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa como fue la grabación de una serie exitosa y una relación pública, es natural que se desarrolle un vínculo. Y este vínculo no necesariamente desaparece por completo cuando la relación sentimental termina. Muchas veces las personas se convierten en parte importante de la vida del otro, y el respeto y el cariño mutuo perduran. Si Hande ha estado pasando por momentos difíciles, es comprensible que Kerem, como alguien que la conoce bien y que la ha querido, sienta una preocupación genuina.
No se trata de que Kerem esté invadiendo su espacio o interfiriendo en su vida privada. Las muestras de apoyo pueden ser muy diversas, un mensaje privado, una llamada, o incluso esos pequeños gestos en redes sociales que hemos mencionado. Lo importante aquí es la intención detrás de estos actos. Si la intención es mostrar empatía y apoyo en un momento difícil, entonces es una señal de madurez y de un afecto que ha sabido evolucionar. Otro punto a considerar es cómo la prensa turca maneja este tipo de información. Son expertos en crear narrativas y en buscar ángulos que generen interés. A veces un simple me gusta de Kerem a una foto de Hande puede ser interpretado como una señal de que aún hay algo. Pero, ¿es realmente así? ¿O simplemente está mostrando que sigue siendo un amigo y que le importa el bienestar de alguien con quien compartió una parte importante de su vida? En este punto, la verdad al descubierto es un poco esquiva, porque no tenemos declaraciones directas de Kerem o Hande confirmando explícitamente esta preocupación. Lo que tenemos son interpretaciones, deducciones basadas en sus interacciones públicas y en la cobertura mediática. Y es precisamente esta ambigüedad lo que alimenta la especulación y mantiene a los fans enganchados. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son personas con vidas propias, con sus propios círculos sociales y profesionales. La forma en que manejan sus relaciones después de una ruptura es un asunto privado. Sin embargo, debido a su fama, cada uno de sus movimientos es escrutado por millones de personas. Desde mi perspectiva y basándome en lo que se ha observado, parece que la preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel se enmarca dentro de una amistad madura y un respeto mutuo. No hay indicios claros de que se trate de un intento de reconciliación romántica, sino más bien de un gesto de apoyo humano hacia una persona que ha sido importante en su vida y que atraviesa momentos que requieren fortaleza. Si analizamos la trayectoria de ambos, hemos visto cómo han evolucionado como artistas y como individuos. Han enfrentado el éxito, las críticas y los altibajos de la vida pública. Es natural que en medio de todo esto surjan conexiones que trascienden lo superficial. La clave para entender esta situación es no caer en el sensacionalismo y tratar de interpretar los hechos con una dosis de realismo. La vida real no siempre es como las telenovelas, donde las reconciliaciones son explosivas y los dramas son constantes. A veces las cosas son más sutiles, más personales. Para concluir y resumiendo los puntos que hemos abordado, hemos explorado los rumores y la especulación en torno a la supuesta preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Hemos analizado el contexto de su relación pasada, la popularidad que ambos gozan, y cómo los medios y los fans interpretan sus interacciones. Lo que parece estar claro es que independientemente de su estatus romántico actual, existe un vínculo de respeto y afecto entre Kerem y Hande. Los gestos de Kerem en redes sociales y los reportes mediáticos sugieren que él está al tanto de la situación de Hande y, de manera sutil, le hace llegar su apoyo. Sin embargo, la verdad al descubierto en su totalidad sigue siendo un misterio, ya que ambos mantienen su privacidad. Lo que sí podemos afirmar es que esta dinámica entre dos figuras tan queridas siempre generará interés y debate. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer desentrañar estos pequeños misterios del mundo del espectáculo con ustedes. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin está realmente preocupado por Hande? ¿Y cómo creen que debería ser la relación entre ellos después de su ruptura? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les gustó, si encontraron algo interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de estar al tanto de todo lo que traemos para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con la verdad completamente al descubierto. Hasta la próxima.